Bueno, y ahí lo vieron en imágenes, militarización y estado de excepción en la macrozona sur de Chile. Y casi parece una noticia de hace algunos meses atrás bajo la administración de Sebastián Piñera. Y su ferviente opositor era ¿quién? El actual presidente, Gabriel Boric, que se posicionaba en un lugar muy distinto ideológicamente hablando. Por eso hay quienes se preguntan, bueno, ¿qué puede pasar con la coalición de Apruebo Dignidad, ¿no? La que lleva a la presidencia a Gabriel Boric frente a algo que es de alguna manera o para algunos una claudicación ideológica. Lo cierto es que nos encontramos frente a un panorama de militarización en una zona donde buena parte de la población reclama protección del Estado Nacional en medio de lo que se conoce como el conflicto mapuche, que tiene muchos, pero muchos matices. Allí está trabajando el productor de este programa, Gonzalo Báñez. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Caro, buenas tardes, ¿cómo andás? Así es, Caro, como vos bien introdujiste este tema, un país que está en alerta también, sobre todo aquí en el sur. Nosotros estamos en Temuco, la capital de la Araucanía. Aquí en Temuco es donde comenzó el despliegue militar el sábado por la noche, donde comenzaron a salir las tanquetas, los camiones, para controlar principalmente la principal ruta de acceso a esta zona sur, a la macrozona sur, como bien se la llama aquí en Chile. Solo están los militares apostados sobre la ruta 5, que es como si fuese nuestra ruta 40 allí en Buenos Aires. Pero Caro, déjame decirte algo muy en particular. Ayer por la tarde hicimos 150 kilómetros sobre la ruta 5, donde supuestamente están apostados los militares, y vimos muy poco control militar, justamente. Casi ningún militar distribuido y desplegado en los distintos puntos de la carretera. Ahora nosotros, por ejemplo, estamos en otro de los principales puntos de acceso a Temuco, esta ciudad capital de la Araucanía, esta ciudad que también está en alerta. La Araucanía es donde se están concentrando la mayor cantidad de ataques violentos, que esto hay que decirlo también. Los ataques responden a grupos violentos que toman como propio los reclamos mapuches, pero son grupos violentos que están atentando contra distintas localidades aquí en la Araucanía y en la provincia del Biobío. Como vos bien ves, Caro, hay movimiento normal. Sí. Hay una cierta calma, pero bastante tensa también en la gente. La gente se mueve con normalidad. Ahora, Caro, si te parece, vos andás diciéndome, empezamos también a preguntar qué es lo que piensan muchas de las personas que están acá, porque a todos los que le fuimos preguntando en estos días, o no quieren hablar de lo que es el conflicto mapuche, lo que es el conflicto y esta violencia que existe aquí, o bien dice que la violencia efectivamente aumentó, y muchos respaldan incluso lo que fue la decisión de Boric de empezar a militarizar parte de esta zona sur, que, como te dije, Caro, la verdad que a simple vista y sobre todo durante el día, no se ve tanto movimiento de militares como sí puede llegar a ocurrir a la noche en ciertos puntos de Temuco y de toda la Araucanía. Bueno, Gonza, mientras vos buscas algún testimonio, porque me gustaría escucharlo, y está muy buena la crónica que haces también de cuál es la exigencia de la gente, muy simple, ¿no? Vivir con cierta tranquilidad, algo que se puso también en el centro de la escena en el contexto de las elecciones presidenciales. De hecho, Kast tenía esto como una de las banderas de su propia campaña, ¿no? En aquella campaña tan pero tan polarizada en Chile. Enseguida vuelvo con vos, vamos al contacto con Eugenio Tironi para hacer un poco el análisis político. Eugenio es sociólogo y analista. A ver, hay quienes leen, primero muchas gracias, Eugenio, por estar con nosotros. Hay quienes leen esto como cierta derrota en términos ideológicos para Gabriel Boric, porque algunas de las escenas que vimos en estos días se parecen en parte a las medidas que tomaba Sebastián Piñera. ¿Es así? ¿Boric puede encontrarse frente a una resistencia interna dentro de Apruebo Dignidad, la coalición de la que forma parte, y de la que forma parte también el Partido Comunista de Chile? Sí, no hay duda que sí. Yo creo que él tiene resistencia interna. Este es un giro muy importante respecto a lo que era la noción que existió antes. Yo creo que estaba muy basada en que la buena voluntad, el diálogo, el hecho de provenir de la lucha social, el hecho de tener empatía con la causa mapuche, iba a ser un antídoto eficaz para terminar con la violencia. Pero esto es como la lucha contra el COVID, esto es como la lucha contra un virus, en la cual hay que ir cambiando de estrategia en función de
porque el adversario también se adapta y se modifica, y lo que funcionó en un momento, en otro momento no funciona. Y aquí hay evidente que hay una multitud de factores en la macrozona sur, en que está la causa mapuche, está la situación de vulnerabilidad en que está gran parte del pueblo mapuche, su exclusión histórica, pero también está el crimen organizado, están grupos políticos muy radicales que ocupan esta causa en función ya de objetivos diferentes. Entonces, una vez que uno está en terreno, una vez que uno ve en detalle el asunto, se da cuenta que es bastante más complejo y es más variable en el juego. Eugenio, te pido por supuesto que te quedes en contacto con nosotros. Seguimos en vivo con Gonzalo Báñez. Quiero sumar a Felipe Martínez Reyes, es consejero regional de la Araucanía. Muchísimas gracias, Felipe, por esta charla con TN Internacional. Felipe, quiero preguntarte sobre esto que dejó recién y que esbozó Eugenio. ¿Cómo ordenar la conversación sobre este conflicto? ¿Cuántos son grupos de crimen organizado que utilizan o se hacen llamar o se arrogan la representación del pueblo mapuche y en realidad son redes de crimen organizado? ¿Y cuánto tiene que ver con las deudas pendientes con esos pueblos originarios? Buenas tardes, gracias por la invitación. Quisiera señalar que concuerdo perfectamente con lo que acaba de decir usted en torno a que estos grupos paramilitares narcoterroristas no representan necesariamente a la población indígena mapuche que habita en nuestro país, y en que la gran mayoría de la población indígena que se asume como tal no vive, por cierto, acá en la macrozona sur ni en territorios de comunidades indígenas, sino que están en la capital del país. Estos grupos surgen por sí mismos bajo una ideología de extrema izquierda, hay que decirlo, porque son anticapitalistas, lo que ellos llaman antineoliberales, y reivindican la causa indígena mediante el ejercicio indiscriminado de la violencia, que nosotros llamamos derechamente como terrorismo, intentando presionar al gobierno y a los gobiernos, no solamente al actual, sino a los dos gobiernos anteriores, mediante la violencia, mediante la extorsión, mediante la amenaza continua, mediante el ejercicio de tomas de predios de forma ilegal para que ellos puedan hacer uso de él de forma indiscriminada, quema de maquinaria forestal, robo de automóviles, de camiones, y asimismo lo que hacen con mayor prolijidad, por así decirlo, es el narcotráfico y el tráfico también de madera. Es por tanto claramente una banda criminal que se arroga la representación del pueblo indígena mapuche, y que, por cierto, las comunidades indígenas no validan ni respetan. La gran mayoría de las comunidades indígenas de nuestra región son del todo pacíficas y están integradas adecuadamente a la sociedad chilena. Eugenio, ¿cuáles son algunas de las deudas pendientes de la política chilena para dar el diálogo, ¿no?, con la representación de algunos pueblos originarios? Bueno, yo creo que como otra vez vuelvo a la metáfora epidemiológica, no es bastante ineficaz cualquier estrategia si no aísla, si no encapsula la fuente, digamos, de la infección. Y la fuente de la infección efectivamente hoy día tiene que ver mucho con grupos radicales, con crimen organizado, como lo señalaba recién mi colega. Pero hay un problema que no se puede desconocer, y es que hay una atmósfera, hay un contexto que lo avala, que lo protege, que lo camufla, que aunque sea tácitamente lo justifica, y ese contexto hay que modificarlo ya. ¿A través de qué? Uno, yo creo que es muy importante lo que está haciendo la Convención Constitucional, Constituyente, que es declarar a Chile como un Estado plurinacional y permitir cierto grado de autonomía territorial en esa zona. Esa es una gran demanda que, claro, a lo mejor no va a ser perfecta, pero que apunta a una de las deudas y a una de las cuestiones pendientes. Lo segundo, yo creo que tierra. Hay una demanda por tierra, por restitución de tierras que estuvieron en manos de las familias y de los pueblos originarios hasta principios del siglo pasado. Yo creo que eso tampoco es la bala de plata, eso no va a resolver automáticamente el problema, pero ayuda, digamos, a asfixiarlo, a crear un contexto distinto. Y yo creo que obviamente algo que todos los gobiernos han intentado
y que este gobierno acaba de anunciarlo también, es una inyección muy fuerte de recursos por parte del Estado en obras públicas, infraestructura, para reducir los niveles de pobreza de esas regiones, que es muy elevado. Bueno, a ver, quiero retomar el contacto con Gonzalo Báñez y por supuesto pedirles, Felipe y Eugenio, que se queden con nosotros porque vamos a seguir analizando el tema. Gonza, mientras tanto, ¿qué es lo que se percibe en la calle? Porque esto es el contexto político, el contexto histórico, bien lo desmenuzaba recién Eugenio, pero ¿qué percibe o qué reclama la gente en la calle? Exacto, claro, sí, hay un fuerte contexto de estos últimos años también, ¿no? Hablando con muchas personas, también obviamente no pueden dejar de comparar lo que fue cuando en marzo el propio presidente Boric sacó el estado de excepción y la acumulación también de ataques y lo que ellos denuncian, que en los últimos meses también hubo un aumento considerable de ataques en las afueras de las ciudades sobre todo. Pero si te parece, Caro, por ejemplo, vamos, ¿qué tal, señora? Buenas tardes, estamos en vivo para la Argentina. Señora, ¿cómo ve usted la situación aquí en Chile de lo que es en el sur de Chile, lo que son los ataques violentos? Ha cambiado mucho, mucho el país. Con esta última reformatoria que hay, ha cambiado mucho. Hay violencia, la gente ya no anda tranquila. Y bueno, como yo creo que en todo el país estamos igual pasando la crisis que estamos pasando, pero igual se mantiene. ¿Usted vive en el centro de Temuco o en las afueras? Yo vivo en Labranza, soy de Labranza. ¿Y conoce a alguien que haya sufrido algún tipo de ataque o que haya tenido violencia? Mira, yo por la televisión yo me meto más a las cuestiones de esas, pero yo no salgo mucho, así que yo soy más de casa. ¿Y por qué dice que la gente tiene temor? Porque sí, porque yo he visto el problema en la tele fuerte. Y más que la gente comenta. Así que no le puedo decir otra cosa porque realmente no sé. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Caro, ese es uno de los testimonios que se repiten también mientras uno va también consultándolo. Hoy, por ejemplo, te cuento una cosita. Más temprano estuvimos con una víctima icónica aquí en Chile, que hace años le incendiaron la casa y murieron los padres de esta persona que estaban dentro de la casa. Y esta misma persona contaba que en los últimos tiempos, incluso él, que tiene un carabinero al lado de la casa que lo custodia las 24 horas, aquí en las afueras de Temuco también, incluso ahora él empezó a tener temor por lo que puede llegar a ser estos actos incendiarios, estos actos de vandalismo muy violentos que se están repitiendo. Hoy hemos tratado, obviamente, y vamos a hacerlo, de hablar con delegados de la comunidad mapuche, delegados también de estos grupos que son un poco más extremos, para escuchar obviamente sus reclamos. Es muy difícil, nosotros estamos con Martín Villaverde y Gastón Presa, Caro, aquí realizando la cobertura. Es muy difícil también en algunos casos acercarse a ellos. Vos sabés que, por ejemplo, ayer fuimos hacia el centro de Temuco a unas oficinas donde suelen reunirse también distintas comunidades mapuches, y lo que nos explicaba es que hay un fuerte temor también a lo que significa, por ejemplo, las comunicaciones a través del celular. Directamente ellos prefieren hablar cara a cara, prefieren que los contactos sean persona con persona y no por teléfono, porque desconfían si los teléfonos están pinchados, si los WhatsApp pueden llegar a ser captados, se pueden llegar a ser leídos por terceras personas. Entonces también es muy difícil esa conexión incluso con estas comunidades y con, obviamente, los grupos violentos que tratan de resguardarse de esta situación. En principio, porque, sí, si perpetraron ataques son grupos delictivos, digamos. Si en efecto son responsables o han reivindicado algún tipo de ataque, han cometido un delito. Se entiende que no quieran que se los identifique, ¿no? Que no entiendo, pero aún así, incluso ahora con el estado de excepción que planteó el presidente Boric, aún así algunos se han opuesto, han criticado este estado de excepción, y son estas mismas personas de la CAM, por ejemplo, que se los acusa justamente de ser los principales perpetradores de estos ataques, y son ellos mismos quienes se han opuesto también a este estado de excepción. Así que, obviamente, como vos bien decís, estos grupos son
grupos muy violentos, son grupos que la mayoría de ellos no dan la cara. Hay muchas cuestiones, y recién lo estábamos escuchando también, que corre por fuera de la violencia, ¿no? Lo que es también el narcotráfico, lo que es el cruce fronterizo ilegal con distintas cuestiones, entre ellas armas, cargamento no declarado y muchas otras cuestiones que también conectan el sur argentino con el sur chileno. Bueno, a ver, estamos en el centro del conflicto en Temuco, Chile, con la cobertura de Gonzalo Báñez y todo el equipo de TN. Y por supuesto, queremos cerrar este tema que vamos a seguir aquí en la pantalla en TN Internacional y también en la continuidad informativa de TN. Le hago una pregunta más a Felipe. La población, la opinión pública, recién lo escuchábamos en una señora, en una ciudadana de a pie que dice, bueno, esto ha recrudecido y ya de por sí la situación era muy crítica el año pasado. ¿Qué más necesita o qué otro gesto necesita por parte de las autoridades políticas, Felipe? Lo que se necesita en nuestro país y la sensación de quienes habitamos en la macrozona sur, como es mi caso, es que el Estado realmente se haga cargo de forma responsable y seria del conflicto que nosotros estamos expuestos todos los días. Es una cuestión bastante crítica el hecho de que las autoridades electas democráticamente, porque Chile es un Estado de Derecho, no se hagan cargo de una realidad tan grave como lo que ocurre en nuestra región. Generalmente los gobiernos lo único que hacen es barrer el polvo debajo de la alfombra y se olvidan, pareciendo que todos los problemas reales del país acontecen en la región metropolitana. Y los que habitamos por acá realmente nos encontramos en una situación bastante compleja de abandono de parte del Estado. El estado de excepción se valida desde nuestra perspectiva porque implica una mayor detención, un atenuamiento de las actividades delictivas o de los atentados terroristas. No obstante, no es el fin en sí mismo. El estado de excepción en su modalidad de estado de emergencia, que es el que se ha aplicado en Chile conforme a la Constitución, no implica el desmantelamiento de los grupos narcoterroristas y paramilitares, sino que simplemente otorga mayor sensación de seguridad para las personas que en este caso transcurren o circulan por las rutas y las vías principales de la región, pero al interior, en las zonas rurales, en los campos, no llegan los militares en esta situación y por lo tanto siguen abandonadas y a merced de este tipo de ataques. Por lo tanto, se requiere que de verdad exista un abordaje serio de parte de las autoridades, cosa que no hemos visto por parte de ningún gobierno últimamente. Felipe Martínez Reyes, consejero regional de la Araucanía, y por supuesto, Eugenio, le agradezco muchísimo por habernos dado todo el análisis y el contexto también histórico y político para entender este conflicto latente que continúa. Hacemos la primera pausa en TN Internacional, ya venimos.